Otro elemento de percepción visual importante es la tipografía. Por tipografía, el principal concepto que tenemos que tener claro es el de tipo de fuente o fuente tipográfica, que es, pues ya sabéis, un grupo de caracteres pues, que tienen un estilo o una apariencia. Ese grupo de caracteres pues, está compuesto además por números y signos. La tipografía, pues el uso de todos estos tipos de letra para comunicar el mensaje, para comunicar un mensaje. Bueno, sabéis que hay muchos tipos de fuentes tipográficas diferentes y que se organizan o se agrupan en familias. Una familia pues es un tipo de un grupo de fuentes que tienen características en común. Es muy común, muy habitual, pues tener grupos de fuentes de este estilo. Por ejemplo, Verdana, Geneva, sans serif. Georgia, Times New Roman, Times serif. Lo de serif y sans serif se refiere a estos adornos que llevan las letras en las puntas, ¿vale? Estos trazos decorativos que están aquí pintados en rojo, si los lleva a la fuente son serif y si no los lleva pues son sans serif. Se me olvidaba comentar que un tipo de fuente muy importante son las fuentes TrueType, que tienen la característica de que se pueden escalar sin perder calidad. A la hora de de elaborar nuestro sitio web, pues tenemos que tener en cuenta la tipografía adecuada para el sitio web, puesto que el tipo de letra va a influir en la legibilidad, que es la facilidad que se tiene para leer un texto. Por otro lado, el texto también, asociado al texto, también está el concepto de inteligibilidad, que sin embargo hace referencia a la facilidad para comprender ese texto, para comprender lo que dice, para comprender el mensaje de ese texto. Familias, hemos dicho que son, a fin de cuentas, agrupaciones de tipos de fuente que tienen características comunes. Recomendaciones para la tipografía. Bueno, tenemos que decidir qué tipo de fuente vamos a utilizar y para ello pues tenemos que tener en cuenta el tipo de usuario al que van dirigidos y desde qué dispositivo lo va a leer. Según estos datos, esta información, o según lo que decidamos, pues tendremos que elegir las características que vamos a intentar que tenga nuestra tipografía. Estas características pues, son el tipo de fuente, el aspecto, la medida de la fuente, el tamaño, el estilo, pues normal, negrita, cursiva, si son mayúsculas, minúsculas o versalitas. Versalitas son como mayúsculas pequeñitas. El espaciado entre las letras de las palabras y entre los párrafos, el espaciado entre las líneas, interlineado, la alineación, si alineamos a la izquierda, a la derecha, justificada, por ejemplo, en este texto yo he ido alineando a la izquierda. El contraste de color entre la tipografía y el color de fondo, esto es importante para facilitar, por ejemplo, la legibilidad. Y los sombreados y gradientes de color. Como normas generales para la tipografía, pues no elegir un tipo de fuente demasiado ancha ni demasiado condensada. El tamaño de la fuente, que normalmente se expresa en píxeles, pues más o menos lo normal es que sea de 11 a 12 píxeles, porque se supone que facilita la lectura. Y lo que no se debe hacer es, si queremos que la gente lea nuestros textos,
es poner un tamaño de fuente muy pequeño. Con referencia al estilo, pues la itálica, la cursiva, pues se utiliza para remarcar palabras dentro de un bloque, pero sin embargo un texto escrito en cursiva pues resulta cansado de leer. También utilizamos los textos en negrita para destacar texto y también tenemos el subrayado, pero se supone que el subrayado dificulta la lectura, por lo que no se recomienda usar su uso. No se recomienda su uso. Tampoco conviene abusar de las mayúsculas, porque como las mayúsculas tienen todos el mismo tamaño, pues obtienes un texto de un tamaño muy homogéneo. Y se supone que las minúsculas pues nos facilitan la lectura. Luego está el espaciado entre letras y palabras. Si dejamos muy poco espacio, pues tendremos las letras amontonadas y eso no facilitará la lectura. Y si dejamos demasiado espacio, pues dará la impresión de que el texto está fragmentado y tampoco será agradable ni fácil de leer. El interlineado, la distancia entre una línea y la siguiente. Si es demasiado estrecho, si las líneas están demasiado juntas, pues eso tampoco facilita la lectura. Y al contrario, si es demasiado ancho, tampoco nos va a facilitar la lectura porque al saltar de una línea a la siguiente es como que al ojo le cuesta más trabajo enganchar con la línea siguiente. Se recomienda incrementar el interlineado un 150% más que en papel cuando hacemos nuestro sitio web, especialmente en las tipografías sans serif, las que no llevan los adornos al final de las letras en rojo. ¿Por qué? Pues porque esos puntitos rojos, esos adornos, sirven como de guía horizontal y ayudan a seguir el flujo del texto, facilitan en cierto modo la lectura. La alineación a la izquierda y la justificada son las más legibles, aunque es preferible la primera, la alineación a la izquierda. ¿Por qué? Pues porque si cogéis un párrafo y le ponéis alineación justificada, las palabras se van a separar para quedar todas alineadas también por la derecha. Entonces vamos a introducir separaciones entre palabras y espacios variables. Y luego, pues muy importante, los colores que utilicemos para el fondo del texto y para el propio texto. Pues, un color que se lee con facilidad, pues el que estamos utilizando ahora mismo. Negro sobre fondo blanco. Al revés, por ejemplo, texto blanco sobre fondo negro nos haría perder visibilidad. Y luego tenemos la anchura de la columna. Si la línea es demasiado larga, pues obligaremos al ojo, bueno, no obligaremos al ojo, digamos que si la línea es demasiado larga, el ojo no alcanza a leer la línea de un vistazo y no se lee con facilidad tampoco. Una medida estándar pues sería entre 12 y 15 palabras por columna. En el otro extremo, una columna muy estrecha y en una masa y una masa no, demasiado. Masa es demasiado, aquí falló el traductor. Una columna muy estrecha va a dar la impresión de que fragmenta el texto, vas a tener líneas muy cortitas y vas a estar cambiando de una línea a otra con demasiada frecuencia. Y una demasiado ancha, pues te va a provocar dificultad para seguir la línea siguiente, para contar la línea siguiente.